Existe un microorganismo llamado Salmonella, que usted o yo probablemente pudiéramos tenerlo con nosotros, tenerlo en nuestro organismo y no habernos dado cuenta, porque puede ser asintomático. Es decir, nosotros pudiéramos ser lo que se denomina portador asintomático. Y en ocasiones este germen puede causar procesos digestivos que puede ser con estreñimiento, puede ser con diarrea, dolores abdominales, en fin, que de eso nos vamos a hablar y a extender más adelante, pero también puede afectar otros órganos, puede diseminarse por todo el organismo y causar enfermedad que puede en algunas ocasiones ser grave e incluso ser mortal. Sin embargo, existe un serotipo llamado Salmonella typhi que puede provocar esa diseminación que les decía, una fiebre prolongada, que es lo que denominamos fiebre entérica o fiebre tifoidea, que es una enfermedad de denuncia obligatoria, de denuncia inmediata en cuanto tenemos la sospecha o se realiza el diagnóstico, sobre todo para la prevención, y es por ello que hemos invitado a nuestro amigo pediatra, epidemiólogo, el doctor Luis Echesuría Marval. Luis es pediatra, epidemiólogo, profesor de la Universidad Central, profesor titular de la Universidad Central y también ha sido asesor de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, de la UNICEF, de la Academia de Medicina de Venezuela. Es excelente en investigación, ha sido asesor nuestro en las tesis de grado y valga la inmodestia, entre comillas, que con él y gracias a su asesoría epidemiológica hemos conseguido varios premios nacionales e internacionales en dermatología pediátrica con la Asociación Venezolana de Dermatología Pediátrica. Bienvenido, Luis Echesuría, te felicito y te agradezco que estés aquí para que en palabras muy sencillas demos el mensaje a nuestras comunidades, porque tanto en España como allá en Venezuela hay problemas meteorológicos que están provocando mayor debacle en la situación, sobre todo de higiene y de salubridad de las aguas. En relación a las carencias de los sistemas sanitarios venezolanos y en otras regiones. El punto en este momento es que hay que entender que la fiebre tifoidea es una enfermedad, si se quiere, como dicen los muchachos, los estudiantes, que es una raya para los sistemas de salud, porque lo que traduce son carencias del sistema de salud. Yo quería empezar por decirles que fundamentalmente el país más desarrollado del mundo, pues Estados Unidos, reporta 350 casos de fiebre tifoidea anual. Pero cuando se sacan los números, se estima que están muy cerca de 6.000 el número de casos reales que debe haber circulando. Es decir, siempre detectamos una pequeñísima parte de lo que está pasando. El cuento es que, visto así, la realidad de que cuando tú tienes un caso de fiebre tifoidea, al igual que la polio, por ejemplo, cuando tienes un caso de polio, debes pensar que debe haber detrás entre 200 y 400 casos. Estamos teniendo interferencia con la comunicación desde Caracas, donde está Luis Echesuría, y no se escucha. En este momento en el país hay una gran bulla, hay mucho ruido en relación a que hay algunos casos que pudieran explicarse por la etiología de esta enfermedad, pero no tenemos la confirmación oficial. El cuento es que lo que conocemos son rumores, no hay una declaración oficial formal, pero sí sabemos por algunos colegas algunos detalles que por ahí pudiéramos hacer algunas inferencias, pero como un ejercicio epidemiológico. Fíjate que, por ejemplo, se habla de que pudiera ser el vehículo común o la fuente común el agua, pero carece de mucho sustento científico, epidemiológico, de que si fuera el agua, mi amiga Raquel, tuviéramos casos en todo el espectro de las edades, los tenemos. Aparentemente, aunque no conocemos los detalles, se ha concentrado en un grupo poblacional de 20 a 60 años. Entonces no pudiéramos hablar que es el agua, porque si fuera el agua, hubiese muchos casos pediátricos. Pero visto que no tenemos la información oficial, el ejercicio científico, académico,
docentes, es que, bueno, tenemos que esperar la pronunciación del Ministerio de Salud, que se pronuncie formalmente y diga si se trata o no de esa enfermedad, y tomar las medidas de higiene propias para su preservación o evitarla. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es complicado decirle a la gente, por ejemplo, lávese las manos y tal, eso lo hemos dicho y el COVID nos sirvió para mucho, la gripe española y todo, venimos hablando hace muchos años, la higiene de las manos y la higiene de los alimentos. Pero hay que entender que hay una responsabilidad más allá de la personal, que es la institucional o la gubernamental. Por ejemplo, el agua. El que te garantiza que el agua debe estar en condiciones óptimas, lo que se llama agua potable y no agua cruda o parcialmente tratada, y no solamente en calidad, sino en cantidad, que sea un agua permanente. Pues no tenemos, desafortunadamente, Venezuela, y eso de que el agua necesita ser tratada y ponerla acorde o adecuada para su consumo, porque una cosa es el uso, que nos podemos bañar en una piscina, en un río, en un pozo, y eso está bien. Tú usas esa agua para algo, pero no la puedes consumir. Para hacer la agua consumida o para consumir necesita ser tratada y eso lo hace el Estado. Eso es una parte. La otra parte es la higiene de los alimentos. Todos los alimentos deben ser previamente evaluados y supervisados y controlados por un ente, que aquí es el Ministerio de Salud, es su competencia, pero no se cumple. Estamos viendo cómo se dispensan distintos alimentos en condiciones que no son las más adecuadas y esos son precisamente los vehículos que explican esos mecanismos de transmisión ocultos que a veces complican mucho, cuestan muchísimo identificar. Hay un viejo cuento en la medicina y todo el mundo lo conoce, María la Tifosa, que fue una cocinera que trabajó en Estados Unidos y diseminó la enfermedad por todas partes, porque a donde ella viajaba, ella era diseminadora o portadora crónica eliminaba esas bacterias y contaminaba alimentos y te explicó un número de casos muy importantes. Es una reseña que en todos los libros de medicina interna está. El cuento es que yendo al punto que nos ocupa en este momento, es que en la realidad es que tenemos un número de expendios de alimentos que no cumplen con los requerimientos mínimos de higiene para el consumo humano. El lavado de las manos. Si tú te pones a pensar por un momento en un perro calentero, ¿dónde se lava las manos? Después de tantas horas de trabajo y donde hace sus necesidades biológicas, donde de alguna manera u otra tú piensas, razonas básicamente en lo que son los detalles de la condición humana y tú dices, aquí no hay higiene de ninguna forma de las manos ni del alimento que él de alguna manera, valga la redundancia, manipula. Lo mismo pasa en eso de la comida carreta, pero imagínate tú en las fuentes de soda también, que las frutas, las merengadas, batidos y todas estas cosas que uno pide, pues se recomienda es que la gente consuma alimentos o sustancias industrializadas. ¿Cuáles serían los síntomas que presentaría un paciente, entendiendo que generalmente se afectan los niños, los menores, los pacientes que tienen alguna otra comorbilidad o alguna otra enfermedad o que tienen o que son mayores de edad o que tienen algún proceso de inmunodeficiencia? ¿Qué síntomas presentarían y cuánto tiempo después de haber estado en contacto con la Salmonella typhi? Bueno, no es nada bonito, no es nada agradable, ¿no? Hablar de los síntomas de la salmonela. Fundamentalmente se habla de un episodio diarreico importante que después se puede inclusive autolimitar, se puede curar sola o con cualquier medicamento casero o cualquier alternativa que hagan los pacientes. El problema está en que un pequeño porcentaje de ellos se complica de una manera importante que hay que hospitalizarlo, con vómitos, diarrea, fiebre, e inclusive, eso es en el macro, deshidratación y todas las descompensaciones, equilibrio ácido básico. Una de las pocas enfermedades que produce fiebre, pero no lo acompaña el pulso, que es un pulso bajo, es la fiebre tifoidea. Eso
los cirujanos ya están capacitados para eso, porque para descartar malaria, por ejemplo, también por fiebres muy prolongadas. Es decir, los cuadros que se puedan simular con la fiebre tifoidea son preocupantes y en verdad que ameritan que se aborden de una manera distinta, porque se perfora el intestino y eso hace que la bacteria vaya a otros sitios por la sangre o por el sistema linfático y entonces produce unas complicaciones importantes que ponen en peligro la vida del paciente. Por eso la importancia de que la gente no se automedique, por lo general en un porcentaje alto, tal vez un rash muy, valga la dermatología, un rash muy fino que dura pocas horas, pocos días, pero está descrito dentro del cuadro que fundamentalmente se ve con esta enfermedad. Pero las enfermedades de origen hídrico, insisto, y sobre todo las bacterianas, todavía son un problema de salud pública importante, y sobre todo los virus, y en particular el rotavirus, que es el que más niños pues ataca y se los lleva. Hay casos, no sé si lo comentaste porque se había ido el sonido, pero dentro de esos síntomas incluso los pacientes pueden tener diarrea, pero también pueden tener algo de estreñimiento. Que puedan ser capaces de responder a estas inquietudes que presentan los pacientes. Sí, decía, que no sé si lo comentaste, que muchas veces en las etapas iniciales del proceso los pacientes incluso pueden tener estreñimiento y después pudieran tener diarrea. Y ese malestar general, esa fiebre que inicialmente puede no ser continua, pero que después se va elevando y se va haciendo permanente, el malestar general, la pérdida de apetito, el letargo, el dolor abdominal, el dolor de cabeza, díganme ustedes si no puede ser un COVID, o sea que no es tan fácil, ese inicio gradual, insidioso, pero hay signos, como decía el doctor Echezuría, ya cuando el paciente tiene hepatoesplenomegalia, es decir, que tú palpas y consigues un hígado grande, consigues un vaso grande, ese exantema macular que nosotros llamamos tipo rociola, que pasa muy rápidamente, como tú decías, en 2, 3 días, a veces puede durar unos 5 días según algunos autores que se ubican en el tórax y que es así, tipo salmón, es asalmonado, es rosadito, también orienta, pero es muy difícil el diagnóstico, por eso es importante consultar y no automedicarse. Y hablando de esto, ¿cuál sería la forma de hacer el diagnóstico? ¿Qué se está haciendo actualmente? Porque una cosa era cuando estudiábamos nosotros la famosa reacción de Vidal, pero hoy en día sabemos que tomamos o hacemos otro tipo de procedimiento. Sí, fíjate tú, Raquel, hay todo un reto pues que se plantea en la clínica y en el abordaje del diagnóstico, porque hay desde el coprocultivo, o sea, el cultivo de las materias fecales, el cultivo de la orina, que en un momento puede ser importante, el hemocultivo, cuando ya la bacteria ha pasado, la barrera está en la sangre, inclusive se habla en etapas posteriores de hacer una punción de médula ósea, es decir, buscar la bacteria para poderla conseguir dependiendo del estadio clínico. Lo importante aquí es que en este momento tenemos muchas limitaciones diagnósticas por las limitaciones en los laboratorios de los diferentes instituciones de salud del Estado. Hemos tenido que hacer un llamado, una condición de que el laboratorio es muy importante para poder determinar lo que está pasando en un determinado momento. Por muy agudeza clínica que tenga un médico, necesita del laboratorio para poder concretar y poder decir, como dice el dicho, pues con la... Importante, yo quisiera resaltarles que una cosa es salmonelosis y otra cosa es fiebre tifoidea. La salmonelosis es muchísimo más frecuente, también es una enfermedad, digamos, hídrica, pero digamos, los reservorios no son los mismos. Entiendo que la Salmonella typhi es solamente los humanos y las otras pueden estar incluso en alimentos, en reptiles. Muchas veces yo recuerdo un caso que tuvimos con una mascotita que tenía la niña en la casa que era así como una salamandra. Y se detectó a través de veterinaria que la fuente de contagio había sido esa.
¿Qué nos dices? Nosotros lo tuvimos también. Tenemos algunas evidencias de ese tipo, pero con las tortuguitas de agua que tienen en las peceras los niños como mascotas. Es decir, la salmonelosis, sí es posible que inclusive en los huevos, los derivados lácteos, queso, leche no pasteurizada, está Salchichas. mucho más aparatosa, más diarrea, como la shigellosis, que es la peor, pero de cualquier manera las alertas o las alarmas o los grandes campanazos que nos dan algunas enfermedades, esta enfermedad es una enfermedad que, si se quiere, es termómetro de la predicción de muchas otras enfermedades que pudieran acompañar alimentos y aguas contaminados por el mismo humano que es el que los está manipulando. Y el No sé si se oyó suficiente. Sí, el esparcimiento o la eliminación, porque los individuos quedan eliminando la bacteria, y mientras más antibióticos de forma indiscriminada y no de acuerdo a los estudios y sobre todo a los antibiogramas para ver la susceptibilidad o no de ese tipo de Salmonella typhi a ser erradicada por X antibiótico, eso hace incluso que el tiempo de estar excretando la bacteria por los individuos infectados o enfermos sea muchísimo más largo, con lo cual la posibilidad de que el resto de los pacientes, de las personas convivientes o del personal incluso hospitalario, se pueda contaminar. ¿Cómo sería ese aislamiento? ¿Hay que aislar a un paciente una vez que se haya diagnosticado, que ya acabas de decir que tiene que ser ante la evidencia? Porque si no es un diagnóstico presuntivo, probablemente tienes la fiebre tifoidea, pero una vez que lo has diagnosticado con un cultivo de médula ósea, de orina, de heces, de sangre, una vez que lo has diagnosticado porque tienes la bacteria, tienes el animalito visto, ¿cómo son las medidas? ¿Cómo es la epidemiología a nivel del hospital con el personal sanitario, con los cuidadores, con una maestra que se detectó que lo tenía? ¿Qué pasa con esa escuela? ¿Qué pasa con el personal o los convivientes? ¿Qué se debe hacer? Lo que recomiendan las instituciones internacionales como la OMS y la OPS, que se tenga un banco de datos de la resistencia de la bacteria o de la sensibilidad, dependiendo de lo que quieras ver. ¿Por qué? Porque hay que dar el antibiótico específico para no caer en cepas súper resistentes que ya conocemos de otra índole, y para poder tener un criterio claro, preciso de todo el mayor número posible de instituciones. Sí hay que tomar medidas epidemiológicamente hablando. Por ejemplo, es distinto que la cocinera de un hospital tenga la posibilidad de ser portadora, o la cocinera de un gran centro de dotaciones de comida, un albergue, una cosa de ese tipo, a que sea una persona en su casa o una maestra. La importancia del lavado, mientras Luis Echeverría se reconecta, la importancia del lavado de las manos. Recuerden que tenemos un vídeo en el canal de YouTube de Piel a Piel, en una sola palabra, al cual les invito a suscribirse. Es un canal de educación en salud para la comunidad. Allí tenemos un en vivo que hicimos donde les hablábamos de las enfermedades que se adquieren a través de las aguas recreativas. Cuando nos bañamos en una piscina, cuando nos bañamos en la playa, en el mar, incluso tenemos la posibilidad de poder contaminarnos con bacterias, como lo estamos conversando ahora con el doctor, que lo estamos volviendo a invitar. Es importante lo de la resistencia a los antibióticos porque Luis, te estoy invitando de nuevo, porque una de las peores amenazas que existe actualmente para la salud mundial es la resistencia a los antibióticos, que estamos pronto a invitar a un infectólogo para que hablemos al respecto, ya que enfermedades como la gonorrea, que hablamos hace poco con el doctor Roque Aguad sobre las infecciones de transmisión sexual en niños y adolescentes, que también lo pueden encontrar en el canal de Piel a Piel, la gonorrea, la tuberculosis, las neumonías que son tan frecuentes, la salmonelosis
esas infecciones están hoy en día siendo de difícil tratamiento debido a la resistencia de los antibióticos. Y la Organización Mundial de la Salud dice que aproximadamente 10 millones de personas corren el riesgo de morir por infecciones resistentes a los antibióticos para el 2050. Fíjense que superarían a los 8 millones de muertes que se espera para el 2050 por la causa de cáncer en todos los tipos. Quiere decir que la resistencia a los antibióticos se considera una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo mundial. De allí que es importante lo que nos estaba diciendo Luis, que ya está conectado de nuevo, sobre la resistencia a los antibióticos en el caso de la Salmonella tifoidea. Sí, fíjate, Raquel, todos los años enferman entre 11 y 20 millones de personas. 11 y 20 millones de personas, decía Luis Echezuría, se estima que cada año enferman de fiebre tifoidea a nivel mundial. Y tengo entendido que aproximadamente entre 100 y 200.000 de esas personas que contraen la fiebre tifoidea mueren. Como datos y cifras, recuerden que la fiebre tifoidea es una enfermedad que por eso estamos hablando de ella, potencialmente mortal, causada por la Salmonella tifosa y que no hay que, o mejor dicho, hay que hacer diagnóstico diferencial con una salmonelosis, que es una enfermedad también obviamente transmitida por agua y alimentos, pero que no es igual fiebre tifoidea o, como les decía, fiebre entérica por el serotipo llamado TIFI que una salmonelosis común y corriente. Saludándote, Indira, díganos, por favor, pongan sus preguntas. Vamos de nuevo con Luis Echezuría a darle a aceptar. Preguntan por aquí, ¿se han confirmado los casos de fiebre tifoidea en Caracas? Hasta donde yo tengo entendido, que no estoy en Caracas, estoy aquí en Madrid, sé por algunos colegas, algunas conversaciones de casos que han sido, incluso se han aislado en los hemocultivos. Pero decirles algo más sería inventarlo y no es lo correcto. Cuéntanos, están preguntando que si se han confirmado los casos de fiebre tifoidea en Caracas. No, hasta esta tarde que lo consulté en la página del ministerio y en ninguna otra está confirmado. No ha habido todavía una declaración formal, oficial del ente rector de la salud en el país, que es el Ministerio de Salud. Es decir, de hecho, no hay ninguna alerta, no hay alerta epidemiológica todavía. No, lo que estamos viendo es el gran... sospechosos. Hay algunos casos sospechosos de unas diarreas que se están estudiando. Las muestras se han enviado al ente que puede calificar y que está autorizado nacional e internacionalmente para tipificar, llegar al origen de la etiología que sea, que es el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, que es un ente adscrito al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud en la Dirección de Epidemiología, pues para que den un pronunciamiento, pero hasta ahora no se ha dado. Lo que hay es un rumor y la evidencia del gran poder de las redes sociales, pues, es decir, las redes sociales están reventar porque hay una alerta en la población, en la comunidad, hay un gran alboroto, hay una gran bulla, pero no se sabe, nadie hoy puede ser capaz de decir que se trata de una... Si fuera el agua, yo sé que eso va a traer muchas discusiones con muchos colegas, que sí, que es el agua, que el agua está llegando color marrón, pero eso no quiere decir que sea porque tuvieras casos en niños, y no los tenemos. Tuvieras en todo, algo importante es que cuando tú vas a hacer un diagnóstico, lo primero que debe privar para nosotros como pediatras o cualquier especialidad, un médico que se precede a hacerlo, es la clínica, es decir, lo que el paciente presente, pero de la mano tuya como epidemiólogo, de la mano de la epidemiología.
porque es importante incluso preguntar de dónde viene la persona, si en esa zona ya se han detectado brotes, si las personas vienen de Asia, de África, de alguno de estos países donde la incidencia, la prevalencia, donde existen brotes, donde existen casos, bueno, que se conocen en todas partes, porque el diagnóstico por hemocultivo, por cultivo, pues demora unos días y tú tienes que tomar la decisión de tratar o no tratar con antibióticos. Y entonces allí entra la parte de si es un niño menor de 3 meses o un lactante pequeñito, si está inmunodeficiente, en qué condiciones se encuentra, si el paciente ingresó deshidratado, si está muy malito, y en algo pudiera ayudar, como digo yo, la antigua reacción de Vidal, que hoy en día sabemos que solamente demuestra los anticuerpos esos que se aglutinan contra la presencia de anticuerpos que se aglutinantes, pero tiene poca especificidad, por lo tanto no es lo que se recomienda. Mientras tú esperas el cultivo, pues pasa un tiempo y por eso es que nosotros recalcamos en que no lo tome a la ligera, consulte en un centro especializado y siga las directrices de su médico. Ojo, médicos que sean médicos, porque en Venezuela también ahora tenemos una epidemia que yo lo sigo por las redes, de que estamos descubriendo mucha gente que está en los papeles sin tenerlos. Cuéntanos, Luis. Preguntan, ¿riesgo en embarazada se transmite al bebé? Estamos teniendo mucha dificultad con Luis Echezuría. Entonces, lo que les decía de la reacción de Vidal es que, en todo caso, sí es con lo único que se cuenta en estos países que están en vías de desarrollo, porque a veces no tenemos más nada, pues habría que hacer el diagnóstico que nos orientara a través de 2 muestras del suero. Una, cuando el paciente ingresa, vamos a darle a aceptar a Luis. A ver si logramos que se conecte. Una muestra de suero en la fase aguda y luego 10 días para algunos, 14 para otros, que sería la fase de convalecencia. Luis, te estoy dando para que estoy aceptando, pero no veo que te puedas conectar. Entonces, 2 muestras, una en la fase aguda y otra en la fase de convalecencia. Y si esta segunda muestra tomada en la fase de convalecencia se ha cuatriplicado, es decir, ha aumentado el valor, pues podemos decir que es altamente sospechosa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día no es como cuando yo estudiaba, que ya voy a tener 40 años de graduada, que no estábamos tan avanzados y entonces la reacción de Vidal se utilizaba o la utilizábamos más. Pero recuerden que muchas otras enfermedades pueden dar falsos positivos e incluso si usted está vacunado, que ya Luis nos hablará de la vacuna para la fiebre tifoidea, si usted está vacunado, este resultado de la reacción de Vidal puede dar positivo e incluso, fíjense lo importante de esto, que pacientes, o sea, nosotros, si estamos en comunidades con la mala potabilización de las aguas, con unas condiciones precarias y estamos comiendo caquita, como pasa generalmente, pues nos vamos haciendo, como digamos, nos vamos inmunizando y cuando probablemente nos hagamos una prueba de estas, pudiera salir positivo sin que nosotros tengamos realmente la infección. Solo que vamos a encontrar el O y el H, pero porque hemos vivido comiendo caquita en poquitas dosis y hemos formado los anticuerpos. No sé qué nos tiene que decir el doctor Echezuría, que ya está con nosotros. Sí, la reacción de Vidal está entrando más en la parte de la historia de la medicina. Ya hay técnicas mucho más sensibles, mucho más Más de 40 específicas, años que se dice porque el que no. Vidal es más, exacto, que es una orientación. Un antígeno anticuerpo que tiene poca validez ya en este momento. Pero lo ideal ahorita, la prueba reina es un PCR, pero bueno, tenemos limitaciones en hacerlo. Y la exposición continua. Ajá. Preguntaban que cuál era el riesgo de una mujer embarazada si se enfermaba, si se transmitía al bebé una embarazada.
La verdad es que ahorita no recuerdo las cifras, son pocas, pero el riesgo siempre está cuando una enfermedad bacteriana en una embarazada y la Sobre todo que las embarazadas se comportan como médico inmunosuprimidas. que cumpla, porque no es fácil, se comporta con un riesgo porque estás cuidando dos personas y tienes la posibilidad de que te pase la placenta, etc. Pudiéramos especular muchas cosas. En los países altamente endémicos se les pide y se les da atención muy especial a las embarazadas, por alguna razón será. Pero la realidad es que nosotros no tenemos la vacunación como un esquema regular, no la ponemos, no está incluida en el esquema de inmunizaciones, porque no somos un país endémico, no nos consideramos, la Sociedad de Pediatría la recomienda, pero el Ministerio de Salud no la pone, no la aplica, no la tiene desde hace muchos años. Porque nosotros tuvimos una muy buena calidad de agua. Nosotros, cuando estábamos pequeños, el agua era muy buena, el agua de uso del acueducto de Venezuela era muy buena. Pero ahorita no tenemos pruebas para decir con evidencia científica que el agua, más bien la gente se queja de las condiciones macroscópicas, la gente se queja de la calidad del agua. Imagínate tú en las organolépticas o en la microscópica, que eso es otro mundo, que hay que analizarlo con la gente que sabe de eso, con los ingenieros sanitarios y la gente de los acueductos, de que no se están cumpliendo por distintas razones, ni la sedimentación, porque te llega con servir por 1 minuto, 2 minutos. Hay mecanismos, filtrarlo, hay filtros de una sola piedra, de 2 piedras, de 3 piedras, pero hay distintos mecanismos porque la gente debe buscar los mecanismos de protección en una cosa, sobre todo cuando tienes niños pequeños. ¿Cómo hace para no darle agua? O cualquiera de los gran solventes universales, a preparar un tetero, a preparar lo que sea, el nené debe tener la garantía de que esa agua no le va a llevar un patógeno que lo va a perjudicar. Las mamás en ese sentido, pensando en la seguridad de sus niños, hay que hacer un esfuerzo, hervir el agua no cuesta mucho, no cuesta nada, pero sí en lo que se está quitando de problemas posteriores son que explican que debe tomarse un momento para garantizarle la mejor agua a su familia y en especial a los nenes. La vacuna la tenemos en otros países para la inyectada y la oral, para uso militar, para otras cosas. En Venezuela no hay, no la busquen porque no la hay en ninguna parte. Y yo no sé si será de una discusión de ver si se va a incluir. Ajá. No existe ni siquiera pagándola. Porque tengo entendido que la Organización Mundial de la Salud, a propósito de los brotes y de la resistencia que está demostrando incluso a la acitromicina, esta Salmonella typhi estaba autorizando o estaba consensuando o habían ya conversado para bajar incluso la edad, porque es una vacuna que se coloca cada 3 años o 2 años máximo, como decía el doctor, en casos muy específicos y en personas que van a viajar, personal militar, en fin, que va a viajar a lugares endémicos. Y tengo entendido que ahora iban a bajar incluso la edad de aplicación, sobre todo a los niños en India y estos países en Asia y en África, iban a bajar la edad de poner estas vacunas a los 6 meses inclusive. Cuéntanos. Pero esta vacuna es de uso muy restringido. De hecho, algunos países la tienen solo para uso militar, por ejemplo, cuando las tropas salen a algún país en particular. Venezuela no la contempla como una regular, ni siquiera está en el esquema de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Está recomendada o sugerida por la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, pero no se aplica, no se usa en nuestro país, porque nosotros no tenemos las evidencias para que se indique formalmente. O sea, no somos un país. Dime. Yo les estaba comentando, cuando te fuiste, yo les estaba comentando que incluso algunos organismos asesores de la Organización Mundial de la Salud estaban recomendando la aplicación sistemática de la vacuna conjugada, hay 2, entiendo, y ya viene a una tercera, pero de la vacuna conjugada contra la fiebre tifoidea en los niñitos
de más de 6 meses, pero en los países endémicos. E incluso estaban haciendo una vaca, es decir, una colecta de millones, para ver si a partir del 2019 en adelante, que ya lo tenemos retrasado, se comenzaba a aplicar, pero en países endémicos. Y la vacuna, esta que te estoy diciendo, que sería la vacuna conjugada, eso se los comentaba. Hay una pregunta que dice, ¿la fiebre tifoidea es peligro mortal para el personal de la tercera edad aquí en Venezuela? La fiebre tifoidea es una enfermedad potencialmente mortal, no es cuento. Y sobre todo la edad postergada, los adultos postergados, los adultos mayores, o como se decía antes, los ancianos, tienen una condición de que es la inmunosenescencia, es decir, que tienen un sistema inmunológico deteriorado, por supuesto que tienen un riesgo mayor. Siempre las edades extremas. La vacuna, para cerrar el punto que estábamos discutiendo, no está previsto que se use, será motivo de discutirla. Hay otras en el tapete que mucha gente pensamos que son mucho más necesarias, pero nadie tiene la verdad. Las decisiones para una vacuna se toman en consenso y es evaluar la epidemiología, el riesgo y todas las otras aristas que puede tener la condición de incluir o no una vacuna en un esquema nacional. Luis, ¿cuáles serían esas Dime. medidas de prevención, además de la vacuna, que ya hemos agotado el tema? ¿Cuáles serían las medidas de prevención para evitar contagiarnos de esta enfermedad? Incrementar las medidas de higiene de los alimentos y de las manos. No coman en la calle nada que no les parezca que haya las condiciones higiénicas que rodeen o que estén en ese ambiente. Inclusive hay gente que habla del hielo, de la calidad del agua del hielo. Imagínate tú cómo hacemos. Pero sí sabemos, si usted va por la calle en un país tropical como este y le da sed, tómese un refresco, tómese una alternativa industrializada, una malta, lo que quiera, pero no consuma jugos, por ejemplo, porque usted no sabe. Y tercero, exigir que se cumplan los mecanismos de control en los distribuidores de alimentos, que ahorita aquí venden cuanta cosa hay sin ningún control. Yo pienso que o lo pedimos o simplemente con nosotros no consumirlo es una manera de que la gente no va a vender ese producto y va a cambiar de línea o de cualquier otra cosa, pero no es fácil, es complicado. Y una cosa bien importante es en las instituciones de salud. Lamentablemente muchas veces han habido brotes incluso en los retenes de los hospitales, no solamente de esto, sino de muchas otras entidades, porque las personas se contagian de unas a otras, ya que no han sido diagnosticadas o son portadoras, como decíamos, asintomáticos, en el mayor de los casos, sobre todo cuando hablamos de salmonelosis, no ya tanto de fiebre tifoidea. ¿Algo al respecto? Sí, Raquel. Los niños se pone en evidencia de que las infecciones hospitalarias, en retén, en cirugía, en cualquiera, son 10 razones y son los 10 dedos de las manos. Es decir, se ve que el vehículo ahí fue la mano del médico que la llevó al otro paciente. Es decir, no se lavan las manos entre un paciente y otro. Es duro decirlo. El fonendoscopio o el estetoscopio, yo particularmente siempre rocío con alcohol y limpias, porque tú quitas de un paciente y lo pones en el otro, y sobre todo en los niñitos que chorrea la baba, que chorrean los mocos, que la caca. Y los niños cuando van a las guarderías o cuando van, ya están un poquito mayores, que llevan lo que nosotros llamamos la cantimplora, llevan el termito con el agua y muchas veces abren el grifo en aquellos baños que están, mejor dicho, y con las manos sucias y rellenan sus botellitas de agua. Eso también hay que enseñarlo. ¿Y qué en relación a la cocción de los alimentos? Siempre alimentos bien cocidos. Alimentos bien cocidos, sabemos que la temperatura los elimina. Alimentos bien cocidos y sobre todo, si ya lo cocinó y lo va a guardar, a diferir para otra ingesta, presérvelo bajo refrigeración y después vuelva a calentarlo suficientemente. Yo creo, Raquel, que para terminar, el informe, la parte más importante, el enfoque que tenemos que dar
es que la enfermedad más peligrosa hídrica, que es el cólera, la tenemos tan cerca como de un vuelo de avión. La tenemos en Haití, que es mucho peor, que hablar de salmonela, chiquelas y toda esa junta. De hecho, es la enfermedad número 1 a vigilar en el mundo, la A00. El cuento es que a un vuelo aquí en el Caribe tenemos un brote por segunda vez de cólera. Y antes consultar a la brevedad, importante esperar el diagnóstico, importante si le recomiendan el antibiótico tomarlo por el tiempo prudencial y sobre todo evitar diseminar esa y cualquier enfermedad. Lavarse las manos, no solamente después de ir al baño, sino también antes de ir al baño. Evitar el contacto con las áreas y las superficies donde usted está. Muchas veces no dejar que los niños toquen porque el niño llega y pone la boca en el filo del lavabo. Hay madres que se les cae el chupete en el suelo y lo recogen a sí mismos y se lo meten en la boca a los bebecitos. O sea, realmente vemos una cantidad de situaciones que pareciera que la pandemia del COVID-19 ya como que se nos está olvidando y estamos relajando esas medidas de higiene que son imprescindibles, no solamente cuando estamos hablando de fiebre tifoidea, sino de cualquier enfermedad infecto contagiosa. ¿Y alguna recomendación final, Luis? sí, quiero agradecerte por el espacio y quiero agradecer a mis alumnos que se metieron y están hoy combinando, que les voy a hacer un ejercicio con esto, de la importancia de la microbiología, la epidemiología de higiene. Procure comer adecuadamente las cosas más sanas y usted verá que no lo va a alcanzar ninguna de estas enfermedades de transmisión hídrica, siempre y cuando preserve estos mecanismos de protección, que son fáciles. Lávese las manos, verifique bien que los alimentos estén sanos y cada vez que vaya al baño y recórtese muy bien las uñas. No utilice toallitas que con las toallitas se limpian y entonces tú ves que quedan las manos llenas de caca y luego las toallitas las meten en el mismo maletín o bolso donde cargan la comida, el biberón y todo lo demás, o se ponen la mano en la mama o en la teta para darle después la alimentación al bebecito y entonces ahí estamos en un círculo de más nunca salir. No me queda más que agradecerte, Luis Echezuría Marval, pediatra, epidemiólogo, profesor, mi querido amigo, asesor de nosotros en nuestros trabajos de investigación, que nos hayas acompañado, igual que a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Los invito a ver de nuevo este espacio en De Piel a Piel, canal al cual también les invito a suscribirse. Un canal de educación en salud para la comunidad. Un abrazo y que Dios los bendiga. Gracias. Te quiero, Luis. Gracias, feliz. Esperemos Chao, a ver yo también. Saludos. si hay brote o Dios quiera que no haya brote. Bye bye.